La presidenta de la Comisión Europea, hablamos de Ursula von der Leyen, dijo este martes que la Unión Europea tiene textualmente el poder para contraatacar y un plan sólido ante los aranceles globales que mañana impondrá el presidente estadounidense Donald Trump en su llamado Día de la Liberación de Estados Unidos. Para el análisis saludamos a Daniel Lacalle, él es economista y profesor en el IE Business School. Daniel, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Buenas tardes, ya mejor dicho, para usted. Le pregunto cómo interpreta usted estas palabras de Ursula von der Leyen. Bueno, en el discurso de Ursula von der Leyen ha dicho algo que yo creo que es muy importante. Por un lado, que las trabas internas de la Unión Europea suponen un arancel del 45% para el sector manufacturero y del 110% para el sector servicios. Estados Unidos, por otro lado, está quejándose de que el gigantesco superávit comercial que tiene la Unión Europea con Estados Unidos, 155.000 millones de dólares, trata de manera injusta al sector de la agricultura, la ganadería, la industria automóvil y también de equipamiento de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos en una situación en la que todo el mundo parece acusarse de tomar medidas proteccionistas y, sin embargo, no parece negociarse un acuerdo de comercio libre, que sería la situación, digamos, deseable. Lo que debería hacerse es una negociación para eliminar las barreras que tiene la Unión Europea y, por supuesto, para que no entremos en una guerra arancelaria. Sí. La probabilidad de que la Unión Europea tome medidas de respuesta potentes es pequeña, precisamente por ese gigantesco superávit comercial. Estados Unidos exporta muy poco a la Unión Europea. Entonces, yo creo que lo que convendría ahora mismo es que se abra un proceso de negociación que sea positivo para todos. Y hablando de acuerdo de libre comercio, ¿cree usted que esta nueva política comercial de Estados Unidos puede detonar ya la firma definitiva del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Lo veo muy difícil porque vivimos en una época en la que hablamos constantemente de libre comercio, pero en realidad lo que es la norma es una visión de libre comercio que se puede resumir en lo siguiente. Que nuestras empresas exporten donde quieran, pero aquí que no importe los que no queremos. Es decir, proteccionismo hacia adentro y a la vez defensa del sector exportador. Entonces, el gran problema del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es que tiene dos escollos. Uno es Francia y el otro es Brasil. Brasil es uno de los países con mayores trabas al comercio del mundo, junto con Rusia, Indonesia, India, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por un lado Francia no quiere firmar un acuerdo y por el otro lado, o por lo menos no quiere firmar un acuerdo que no esté suficientemente respaldado por medidas de apertura, y por el otro lado parece que no hay una visión conjunta entre los países del Mercosur. Por lo tanto, yo creo que la solución va a venir de acuerdos puntuales, es decir, que los países del Mercosur tengan flexibilidad para llegar a acuerdos entre los países y la Unión Europea sin tener que esperar a tener acuerdos unánimes que de momento lo que hacen es perjudicar a la gran mayoría de las economías. Y distintos países del Mercosur también pidieron flexibilidad para negociar tratados comerciales bilaterales con China, ¿no? Le pregunto qué rol puede adoptar China ante también esta imposición arancelaria global que esperamos mañana por parte de Estados Unidos. Bueno, China es otro de los países con mayores trabas al comercio del mundo. Tenemos un gran problema a nivel mundial con estas trabas arancelarias y no arancelarias. Hay trabas regulatorias, fiscales, administrativas y de prohibición directa. Entonces, el gran problema que hay es que se llegan a acuerdos, pero luego resulta que no se cumplen en los términos a los que se habían acordado. Y adicionalmente, la Organización Mundial del Comercio tiene una posición muy diplomática, pero que termina por no contentar a prácticamente nadie. Entonces, yo creo que estamos viviendo un entorno en el que, en vez de vivir un entorno de
digamos, libre comercio generalizado, estamos viviendo elementos en los que todo depende de negociaciones políticas. Y creo que es ahí a donde vamos a ir. Es decir, a que tendremos también acuerdos entre China y los países de Mercosur o entre China y los países de la Unión Europea, en los que básicamente ninguno parece querer realmente eliminar las barreras al comercio. Y por último, le planteo qué impacto va a tener esta imposición arancelaria, ya sea al interior de Estados Unidos, para la ciudadanía, para el coste de la canasta básica. Bueno, hay grandes debates sobre el impacto sobre la inflación. La Reserva Federal ha explicado, por ejemplo, que no esperan que vaya a tener un impacto sobre la inflación. También hay gente que asume que Estados Unidos tiene un enorme poder sobre esos países que necesitan exportar a Estados Unidos a la hora de forzarles a que absorban los aranceles, pero tenemos que verlo, porque claro, estamos viviendo una época completamente nueva en la que vamos a ver aranceles, aparentemente, según lo que se ha anunciado, vamos a ver aranceles a todos los productos y todas las naciones. Entonces ahí es donde tenemos que ver hasta qué punto, como explicaba un gobernador de la Reserva Federal, el consumidor norteamericano tiene la capacidad de forzar que esos aranceles sean absorbidos por los productores. De momento, a mí me preocupa mucho más el impacto sobre el crecimiento y sobre la inversión que sobre la inflación. Porque el impacto sobre el crecimiento es claramente negativo y el impacto sobre la inversión efectivamente puede ser muy significativo. Bueno, pues